Buenos días a todas las personas presentes. Antes de empezar con la presentación propiamente dicha, acerca de estas experiencias comparadas del trabajo que venimos haciendo en EFSUR con la auditoría de ODS 1 con perspectiva de género, quisiera hacer un breve recorrido de cuál fue el punto de partida y cómo llegamos a esta auditoría. Bien, el informe de 2015 de los ODM concluyó que el esfuerzo dedicado durante 15 años a conseguir esos 8 objetivos a los que se aspiraba con la Declaración del Milenio en el año 2000 tuvo un éxito considerable en todo el mundo. Sin embargo, ese informe también reveló que había deficiencias que después de esos 15 años todavía perduraban. En particular, en estos dos aspectos. En lo que tenía que ver con el objetivo número 3 que se habían propuesto los ODM, que era promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, luego de esos 15 años se reveló que la desigualdad de género, como todos sabemos, todavía persiste. Las mujeres seguimos enfrentándonos a la discriminación en el acceso al trabajo, a los bienes económicos y a la participación en las decisiones tanto en ámbitos públicos como en ámbitos privados. En lo que respecta al objetivo número 1 que tenían los ODM en relación a erradicar la pobreza y el hambre, bueno, allí también se detectaron deficiencias luego de esos 15 años. Pese a los progresos que se habían hecho con los ODM, todavía 800 millones de personas seguían viviendo en la pobreza extrema y pasaban hambre. Como se puede ver en el gráfico que estamos proyectando ahora, la situación de América Latina no es ajena a esa realidad mundial en lo que respecta a esos 15 años que van desde 1990 al informe del 2015, y tampoco se ve una clara mejoría en lo que va del 2015 al 2020, y eso es sobre lo que vamos a tratar en este informe del ODS 1 con perspectiva de género. La transición de los ODM a los ODS supuso un cambio de enfoque en varios aspectos, pero en particular me quiero concentrar en que mientras los ODM estaban dirigidos únicamente a países en desarrollo, los ODS se concibieron como de aplicación universal. Este carácter universal de la Agenda 2030 responde a desafíos comunes e interrelacionados a los que se enfrentan todos los países. En relación a la pobreza, ese cambio de la Agenda 2030 supuso aprovechar las lecciones aprendidas de los ODM y abandonar el umbral global de la pobreza para comprender que no sirve a todos los países por igual. También supuso identificar como problemático el objetivo expresado en promedios, dado que esos promedios en general ocultan desigualdades. Y en tercer lugar, los ODS hicieron énfasis en seguir la evolución de diferentes grupos poblacionales y en particular de los grupos más vulnerables. La Agenda 2030 en materia de pobreza también complejizó el análisis, incorporando múltiples dimensiones en la definición de pobreza, al advertir que era insuficiente concentrarse solamente en los ingresos para dar cuenta de un fenómeno tan complejo, valga la redundancia, y con tantas aristas como es la pobreza. Finalmente propuso un enfoque mucho más ambicioso al pasar del objetivo de reducción al objetivo de erradicación. En lo que respecta a la perspectiva de género, si bien pronto se alcanzó un consenso sobre la importancia de contar con un objetivo específico en materia de género, el ODS 5, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres demandaron que el objetivo de la igualdad de género abordara de manera explícita las barreras estructurales para el logro de la igualdad de género. Esta demanda se sustenta en el hecho de que las desigualdades de género se manifiestan en todas y cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible.
Esto implica que sin perjuicio de los avances que se puedan hacer en el ODS 5 en particular, la perspectiva de género tiene que estar incorporada en todos los objetivos de la Agenda 2030, en todas sus metas y en sus indicadores también, si se desea alcanzar resultados que verdaderamente sean sostenibles en el tiempo. Esta mirada tiene un impacto en la forma de concebir, por supuesto, como dijo la licenciada en su introducción, las políticas públicas. Interrogarse por las relaciones de género y poder desde el diseño de cualquier intervención implica abordar la Agenda 2030 con una mirada transversal de género. Esta incorporación de la transversalidad en las políticas públicas implica primero reconocer que hay una desigualdad de género que está naturalizada, que la tenemos naturalizada en las distintas sociedades. Y en segundo lugar, concebir las políticas públicas orientadas a eliminar esas desigualdades de origen. ¿Por qué realizar un proceso de fiscalización sobre el ODS 1 que contenga la perspectiva de género? ¿Por qué pensar una auditoría que vincule pobreza y género? Voy a arriesgar algunas respuestas posibles. Por un lado, la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en América Latina y el Caribe es más elevada entre las personas más vulnerables. En particular, los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, las personas que viven en áreas rurales, las personas que pertenecen a pueblos originarios y poblaciones afrodescendientes. Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial, con lo cual políticas públicas que impacten en esas poblaciones implica un beneficio para la mitad de la población mundial. Las mujeres y las niñas atesoran la mitad del potencial humano. Mejorar sus vidas repercuten en toda la sociedad, no simplemente en estos grupos. La desigualdad en el acceso a los recursos y control de los recursos económicos es la causa fundamental de la pobreza entre las mujeres. La persistente desventaja económica a la que se enfrentan las mujeres se manifiesta en la segmentación del mercado laboral, las brechas salariales de género, la desigualdad de acceso a la protección social. Paralelamente, la desproporcionada parte que asumimos las mujeres respecto de los trabajos de cuidado, como dijo la licenciada en su introducción, no remunerado obstaculiza su capacidad de insertarse competitivamente en el mercado de trabajo y propicia situaciones de dependencia económica y mayor vulnerabilidad frente a la pobreza. De acuerdo con los estudios realizados por ONU Mujeres, la feminización de la pobreza es notoria cuando las mujeres alcanzamos la edad reproductiva, abandonando la hipótesis de que el esfuerzo al que nos vemos sometidas las mujeres por conciliar la vida laboral con la familiar incide en las tasas de pobreza a corto y largo plazo. Perdón, pero es un poco complicado de manejar todo junto. Antes de entrar en los resultados que arrojan una primera lectura de los informes que cada uno de los países del sur ha llevado a cabo en la auditoría coordinada del ODS 1 con perspectiva de género, quisiera concentrarme en dos aspectos que resalta la guía de IDI Intosai de auditorías de preparación para la implementación de los ODS, la ISAM. En particular, esta mirada de auditorías que aborden la Agenda 2030 tiene que contemplar distintas etapas de esa agenda. Quisiera detenerme en dos aspectos. En el énfasis que pone la guía, en la aplicación de enfoques, de hacer auditorías de enfoques con múltiples partes interesadas, y en la supervisión, informes y rendición de cuentas.
En relación al primer punto, en el marco de la Agenda 2030, las partes interesadas han hecho un llamado colectivo a los gobiernos para crear espacios y mecanismos de participación. En algunos países estos espacios efectivamente se han institucionalizado como un tipo de consejo formal de múltiples partes interesadas, por ejemplo. Al desarrollar y diseñar políticas públicas que incorporen el principio de integralidad y de no dejar a nadie atrás, es indispensable considerar las necesidades y las demandas de todos los actores involucrados en el diseño y la implementación de las políticas públicas, incluidos los destinatarios de estas políticas. En cuanto al segundo aspecto de la supervisión y la rendición de cuentas, la guía de la ISAM hace un llamado de atención sobre la capacidad estadística limitada como uno de los principales retos para la supervisión de la Agenda 2030 y de los ODS. Hace referencia a la capacidad que tiene cada país de recolectar, analizar, difundir datos de alta calidad sobre su población y su economía. Me gustaría mencionar 3 aspectos a considerar en esta materia de supervisión y rendición de cuentas. Por un lado, los niveles de los indicadores para medir los avances en las metas de los ODS. Las instituciones especializadas tienen la responsabilidad de proporcionar datos que sean comparables país a país para poder así hacer una evaluación internacional. Eso implica, por ejemplo, crear estimaciones cuando el país no tenga datos a priori sobre algunos de los temas que la Agenda 2030 aborda. Por otro lado, el desglose de las estadísticas. Muchas de las personas que los ODS exhortan a no dejar atrás suelen ser invisibles, estar subrepresentados o directamente no se cuenta con información estadística sobre esas poblaciones. Por lo que es importante que los estados inviertan en la recolección periódica y sistemática de datos desglosados. Desglosados tanto por género, por edad, por características socioeconómicas, que incluyan niveles de riqueza, niveles de ingreso, localización, clase, origen étnico, entre muchos otros desgloses posibles. Y un último aspecto tiene que ver con la estandarización y comparabilidad de la información. Los datos nacionales tienen que ser comparables, como dije al principio, y estar estandarizados para poder llevarlos a la supervisión global, lo que exige mecanismos de informe que estén bien establecidos desde los países hacia el Sistema Internacional de Estadísticas y una mayor adopción de normas internacionales para los estados nacionales. En la mayoría de los informes confeccionados por las CFS del Sur, se puso en evidencia que en relación al primer punto de la participación de las múltiples partes interesadas, en general no hubo un desarrollo de enfoques participativos que consideran la visión de estos actores relevantes. Y por partes interesadas debemos entender tanto las organizaciones de la sociedad civil como los organismos encargados de abordar la temática de género, aquellos organismos en cabeza de los cuales debería estar la transversalidad de género para todos los objetivos de la Agenda 2030. En lo que respecta a el seguimiento, el monitoreo, la supervisión y la rendición de cuentas, de nuevo, los informes de las distintas FS del Sur que participaron de esta auditoría manifiestan que en relación a las estrategias que cada estado se dio para el seguimiento y monitoreo de los avances hacia la consecución de las metas del ODS 1, también se evidencian deficiencias, tanto a nivel general de ese seguimiento y monitoreo, como en lo que respecta a la incorporación de la perspectiva de género en todo el ciclo de las políticas públicas para erradicar la pobreza. Y aquí se puede ver que hay deficiencias al momento de concebir la política desde el inicio, en su diseño, en relación al plan de seguimiento y monitoreo, la incorporación de la perspectiva de género en las metas, en los indicadores, en la trazabilidad de los recursos destinados a poder cumplir con esos objetivos. En un diagnóstico realizado por el Grupo Interagencial y de Expertos de Indicadores ODS de Naciones Unidas,
en el año 2019, se evidenció la ausencia de indicadores para medir el avance de los ODS por parte de los países 4 años después de aprobada la Agenda 2030. Según los datos de la CEPAL de ese mismo año, del año 2019, la región de América Latina cuenta con información completa únicamente para el 31% de los indicadores oficiales de los ODS. Del 36% de los indicadores hay algún tipo de información relacionada, pero que aún requiere ajustes, y del 23% de los indicadores directamente no se cuenta con información para realizar su seguimiento. De ahí la relevancia de poner el ojo en toda la trayectoria, todo el ciclo de la política pública, que incluye el seguimiento, el monitoreo, la evaluación, hasta la rendición de cuentas y la retroalimentación para repensar el diseño si así fuera necesario. Los ODS plantean un enorme desafío para los gobiernos nacionales: ser capaces de manejar problemas complejos con un enfoque sistémico. Esto implica que los medios para alcanzar los objetivos deben considerar esa complejidad y esa interdependencia de los problemas que la Agenda 2030 aborda. A veces eso implica buscar herramientas y respuestas alternativas, innovadoras, no convencionales, o simplemente construir nuevas herramientas, nuevas estadísticas, nuevas formas de interrelacionar esas partes interesadas. Los datos son recogidos y gestionados muchas veces sin la debida sistematicidad, usando diferentes metodologías y herramientas que hacen muy complejo la posibilidad de comparar y analizar esta tendencia a nivel regional. Este tipo de asuntos dificulta un monitoreo eficaz y va en detrimento de una acción temprana que pueda mejorar el desempeño de las intervenciones a nivel de la política pública. En ese contexto es importante apoyar, y nosotros como EFS en nuestra tarea de fiscalización debemos reflejar eso en nuestros informes para apoyar el establecimiento de infraestructuras estadísticas de gran escala que faciliten esa mirada intersectorial y que mediante el uso de tecnologías informáticas permitan el desarrollo de nuevos datos en tiempo real, que aprovechen técnicas que permitan las voces y la participación de las poblaciones, de las mujeres, no solamente para recoger esa información, sino también al momento de hacer las auditorías y la rendición de cuentas. Si bien las estadísticas oficiales derivadas de las encuestas y otros datos administrativos oficiales desempeñan un papel fundamental en el monitoreo de los ODS, también pueden ser complementadas con datos no oficiales y con otras medidas de desempeño. De allí la importancia también de este enfoque participativo, de darle voz a las universidades, a organizaciones de la sociedad civil que cuentan con una larga trayectoria en incorporar la perspectiva de género en sus estadísticas. Aun cuando la comprensión de esta dinámica de la igualdad de género aplica muchos de los principios utilizados en el análisis tradicional de la desigualdad o exclusión económica o de la medición de pobreza, el análisis de quintiles, el análisis de la incidencia del gasto público, de la exclusión social, es cierto que existen mecanismos adicionales y más complejos que explican por qué las mujeres podemos ser excluidas del acceso a los recursos públicos, a los mercados de trabajo, a la participación en la toma de decisiones. Muchos de ellos se refieren a factores jurídicos, institucionales, económicos, políticos, sociales, psicológicos, que en conjunto arman una compleja red social del comportamiento de cada sociedad determinada. La implicación es que mientras en la primera fase del análisis de la igualdad de género uno puede basarse en esas herramientas convencionales que se vienen utilizando para medir la pobreza en los distintos estados, los estudios deberían ir más allá, deberían profundizar técnicas nuevas,
inventar técnicas nuevas, ser creativos en las herramientas estadísticas, en las herramientas en la planificación del seguimiento y del monitoreo, para ver cómo se pueden registrar de manera más clara esas brechas a las que las mujeres nos vemos hoy, más de 20 años después del inicio de los ODM, todavía sometidas. Si bien la igualdad de género es una dimensión importante de la mayoría de los ODS, se manifiesta de manera diferente para cada objetivo. Por lo tanto, si bien es posible desarrollar un conjunto de estándar de indicadores de transversalidad de género, también es necesario desarrollar indicadores específicos para cada uno de los ODS. Y de allí la importancia de los trabajos que venimos desarrollando en EXUR con la auditoría de ODS 1, con perspectiva de género, hizo continuidad, como bien dijo la licenciada, para insistir en que no alcanza con la forma tradicional de medir la pobreza. La feminización de la pobreza requiere de herramientas específicas, pensadas desde un inicio para poder reflejar esas inequidades. La sola desagregación por sexo de los indicadores no es suficiente para reflejar las brechas y las desigualdades de género en las metas y los indicadores. Por ejemplo, uno de los principales métodos de medición de la pobreza utilizados en muchas de las FS que participaron de esta auditoría es el de ingresos por hogar. Si bien es una medida muy útil para medir cuantitativamente la pobreza, deja de lado dimensiones cualitativas, sociales y culturales, porque, por ejemplo, asume que los recursos al interior de cada uno de los hogares se distribuyen de manera igualitaria, cosa que bien sabemos nosotras las mujeres que no sucede. En junio del 2020, el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe publicó un exhaustivo trabajo de medición del avance de los ODS en la región. En términos generales, los resultados muestran un rezago en el cumplimiento de las metas previstas para el 2030. Esto significa que la mayoría de los países no está avanzando al ritmo que debería para alcanzar los ODS en el 2030, tal y como estaba previsto. Si mantenemos este ritmo de avance anual, el cumplimiento de los 17 objetivos en los 24 países de la región de América Latina tomaría más de 50 años para ser efectivamente cumplido. El informe resalta la urgencia de acelerar esfuerzos si realmente esperamos cumplir con esos objetivos que nos propusimos. Es importante considerar que ninguno de ODS será logrado a menos que se cumpla para todas y cada una de las personas. El impacto de la pandemia que atravesamos a partir de febrero, marzo del 2020 y que todavía sigue teniendo vigencia en muchos de nuestros países, ha sido especialmente significativo para nuestra región en lo que atañe tanto a pobreza como a género. Pese a las medidas de protección social de emergencia que se han adoptado, la pobreza y la pobreza extrema alcanzarán niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente. Y la mayoría de los países experimentarán un grave deterioro redistributivo. A fines del 2020, la tasa de pobreza extrema se situaba en un 12,5 y la de pobreza alcanzaba el 33,7. Esto se traduce en que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales del 2020, 22 millones de personas más que en el 2019. Para terminar, quisiera agradecer a todas las FS que participaron de la auditoría de ODS 1 con perspectiva de género y destacar que la mayoría de los equipos estuvieron conducidos por mujeres. Mujeres que vieron duplicado o triplicado su trabajo a raíz del aislamiento. La crisis sanitaria puso en evidencia como nunca antes la injusta organización social de los cuidados en la región. La importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y su poca visibilidad en los sistemas económicos
en lo que se sigue considerando una externalidad y no un componente fundamental para el desarrollo sostenible. La economía del cuidado es un sector estratégico si pensamos en una reactivación económica con igualdad. La pandemia reveló el enorme costo que significa para los países de nuestra región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, de feminizado y de calidad. Cuando nuestras economías son golpeadas por esta crisis de salud sin precedentes, es esencial alertar sobre el hecho de que las medidas económicas que se consideran para paliar los efectos de esta situación no deben suponer reducciones del gasto que afecten los avances hacia una mayor igualdad de género o deterioren la autonomía de las mujeres. El compromiso de EFSUR con la fiscalización de la Agenda 2030 y en particular con la igualdad de género continúa en el proyecto de auditar las políticas implementadas por los gobiernos para mitigar los efectos del COVID-19, considerando la perspectiva de género. Muchas gracias por su atención.